días. Vamos a comenzar la clase de Historia Universal el día de hoy. Habíamos visto la clase pasada sobre el inicio de la guerra, la campaña alemana en Polonia. Vamos a retroceder un poquito en el tiempo. Vamos a observar, como recapitulando lo de la clase pasada, vamos a observar que Alemania estaba en unión con Italia y con el Japón. Este era el pacto del eje. Tres países conformaban ese pacto. Estaba Alemania, Italia y Japón. Los gobernantes de cada país, bueno, Alemania era Adolfo Hitler, de Italia era Benito Mussolini y de Japón era el emperador Hirohito. Aunque en algunos libros sale el ministro de guerra, el señor Hideki Tojo. Bueno, entonces esto es el bando de la potencia del eje, como se le llamó, ¿no? Dos en Europa y uno en Asia. Por otro lado estaba en contrapeso, estaban los denominados aliados, entre comillas, ¿no? Estaba Inglaterra con su primer ministro, Sir Winston Churchill, nivel de Chamberlain, pero solamente duró menos de un año de la guerra, ¿no? Estaba Francia con su presidente Poincaré, estaba también después Estados Unidos se sumó a ello con su presidente Franklin Roosevelt, y la Unión Soviética con su primer ministro el señor Joseph Stalin, ¿no? Que se unieron a este bando de los aliados en el año 41, ¿no? La Unión Soviética fue primero por la invasión alemana y Estados Unidos después por el ataque de Pearl Harbor. Pero vamos a observar pues que se llega a la guerra por la complicidad por un lado de los franceses y de los ingleses para los alemanes, ¿no? Francia e Inglaterra pues hicieron la llamada política del elástico, ¿no? Es decir, hemos hecho la política del apaciguamiento, perdón, tratar de apaciguar a Alemania haciéndole caso en sus demandas territoriales, ¿no? Por ejemplo, los alemanes ocuparon la región de Renania en 36, intervinieron en la Guerra Civil Española. En el año 37 ocuparon Austria, en el año 38 ocuparon la región de los Sudetes en el suroeste de Checoslovaquia, es decir, prácticamente ellos, Alemania envalentonada, pues ocupaba un territorio tras otro, expandiendo sus fronteras, ¿no? Es decir, aumentando su tamaño territorial a partir de sus fronteras. Los demás países, bueno, Inglaterra o Francia le hacían el juego, por decirlo así, ¿no? Le aceptaban esa demanda y lo cual pues envalentonó mucho a Alemania, ¿no? Que siguió la política llamada del elástico, ¿no? Expandiéndose hasta que llegaron a un final de la ruptura, ¿no? Y por ello pues se llega a la guerra. Ahora, la Unión Soviética no quiso intervenir, ¿por qué? Porque las potencias extranjeras también por un lado, o sea, Inglaterra y Francia, en un determinado momento iban a ser auxiliados o la podían abandonar, ¿no? Como en el caso que abandonaron a Polonia, como hemos visto en la clase pasada, ¿no? Tanto Inglaterra como Francia, que eran aliadas militares de Polonia, la abandonaron a su suerte, pues, ¿no? La dejaron abandonada y Alemania la ocupó y la Unión Soviética también la invadió, haciendo pues efectivo el tratado de no agresión que habían firmado tanto Alemania como Rusia antes de la invasión de Polonia. Bueno, entonces seguimos, ¿no? El ejército alemán, la Wehrmacht, había ocupado Polonia y el país se rinde para finales de septiembre de 1939. Entonces, ¿qué sucede? Tanto alemanes como rusos o soviéticos se dividieron Polonia. Fue el cuarto y el quinto reparto de Polonia. Usted dirá, ¿por qué profesor el cuarto y el quinto reparto? Y el primero, el segundo y el tercero, ¿cuándo fue? Fue en 1790, cuando gobernaba Rusia, era gobernada por la dinastía de los zares, los reyes, ¿no? Del país, la zarina Catalina de Rusia, con el rey de Alemania, se le pone así que Alemania, era Prusia, Federico Guillermo II. Se repartieron Polonia, ¿no? Por 3 veces consecutivas. Los 3 primeros repartos de Polonia obedecen a esa fecha, 1790 1800. Y el cuarto y el quinto corresponden al año 39 durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos a ver pues que Alemania tenía ya los planes para conquistar el oeste. Sin embargo, el invierno europeo del año 39-40 se le
empieza en diciembre y termina en marzo, ¿no? Tiene un periodo de deshielo que hay que también observar, a marzo y hasta mayo. Entonces, vamos a ver pues que los alemanes ya tenían un plan de ataque para noviembre de 1900. El 30 de noviembre de 1939, las tropas soviéticas atacaron Finlandia. Finlandia es un país que está situado en el noroeste de la Unión Soviética, ¿no? Es un país que conforma junto con Noruega y Suecia la llamada península escandinava. Finlandia fue atacada principalmente porque no le cedió a Rusia la concesión de puertos y demandas territoriales que Rusia quería. ¿Para qué quería demandas territoriales de Rusia si es un país inmenso contra este país pequeño? Porque quería asegurar los refuerzos militares y territoriales de la ciudad de Leningrado, que estaba al norte de su país, y una zona muy importantísima en el caso de una posible invasión alemana que ellos ya estaban previniendo. No se olvide que la inteligencia de un país está presente asesorando a un presidente o a un primer ministro o un mandatario, explicándole los pros y contras de sus actos. Entonces, en ese tiempo la Unión Soviética tenía una inteligencia muy importante, igual que Estados Unidos, que Francia, que Alemania, que todos los países. ¿Para qué? Esa inteligencia es un conjunto de estrategas políticos, militares, diplomáticos, etcétera, etcétera, que te van asesorando y diciendo qué cosas es lo que tienes que hacer y qué cosas es lo que no tienes que hacer. Entonces, ellos estaban previniéndose de que en un momento dado iba a haber una invasión por parte de los alemanes. Es decir, ellos no descartaban que algún día Alemania iba a romper su tratado de amistad, e iba a invadir la Unión Soviética. Entonces, este país, Unión Soviética, invade Finlandia y durante meses desarrolla una guerra, que en algunos libros ustedes van a conocer como la llamada Guerra de Invierno. Los finlandeses resistieron heroicamente, pero al final fueron derrotados por el número y por la cantidad abrumadora pues, de material de guerra que tenían los soviéticos. Y los soviéticos les obligan a firmar un tratado de paz en la ciudad de Moscú, el 12 de marzo de 1940. El llamado Tratado de Moscú sintetizaba pues que Finlandia le cedía territorios a la Unión Soviética, ¿no? Entonces vamos a ver pues que esto también sirvió como un balón de ensayo para las futuras decisiones de los alemanes de querer ocupar Rusia. Entonces estamos pues hablando ya del año 40 propiamente dicho, ¿no? Para el año 40 los alemanes aprovecharon el deshielo y comenzaron su acción de invasión. Invadieron Dinamarca y Noruega. Dinamarca el 9 de abril de 1940, la llamada Operación Westerbork, y de allí atacaron también Noruega. Noruega es un país que está, como vuelvo a repetir, en la península escandinava. Muy importante, ¿por qué? Porque este país tenía los puertos principales orientados hacia el oeste y por allí salía el mineral de hierro de las fábricas suecas, principalmente en la región de Kiruna. Entonces los alemanes pues codiciaban ese mineral de hierro muy necesario para la fabricación de su armamento y de paso una zona estratégica contra los navíos ingleses que operaban también en esa zona. No se olvide que la guerra entre Alemania e Inglaterra también estaba en su grado máximo. Entonces Noruega resistió, Dinamarca se rindió ese mismo día. Su anciano rey Cristian X le pidió a los daneses o dinamarqueses no pelear contra el invasor. Entonces él se declaró prisionero en su palacio real en Copenhague. Dinamarca es un país que está al norte de Alemania, es un país pequeño al norte de Alemania. Entonces fue ocupada en 24 horas el país, había un partido nazi allí que se estableció y que pues desarrolló normalmente su actividad de ocupación, no había ningún problema. El problema sí lo constituyó Noruega. Noruega resistió gracias al apoyo de los ingleses, desarrollándose un combate en las aguas del puerto de Narvik. El combate de Narvik entre el 9 y el 10 de abril de 1940. Fue un verdadero empate entre ambos.
aunque los ingleses tuvieron una cierta ventaja por ahí, ¿no? Pero fue un verdadero empate, ¿no? Pero les demostró a los ingleses las debilidades de la Marina de Guerra alemana. Entonces vamos a ver que esto también sirvió como el futuro enfrentamiento entre Alemania e Inglaterra por el dominio del Mar del Norte y del Atlántico, ¿no? Los alemanes desarrollarían como la llamada guerra submarina. Entonces, el siguiente paso de los alemanes fue el ataque al frente occidental, ¿no? El ataque, la operación Fallgel, como le llamaban los alemanes, ¿no? El caso de Polonia fue el llamado Fallgeist, el caso blanco ahora el caso marrón, Fallgel, ¿no? Así le llamaban los alemanes a sus operaciones militares. Fallgel fue la campaña del oeste y comenzó el día 10 de mayo de 1940, cuando los alemanes iniciaron el ataque al frente occidental. El frente occidental tenía pues en ese momento 4 países que estaban en defensa territorial, una línea fronteriza. Estaba Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Francia. Francia estaba apoyada por Inglaterra. Luxemburgo era un país pequeño que prácticamente fue ocupado de 24 horas. Entonces vamos a ver pues que el ejército alemán invade estos territorios. Holanda prácticamente no tenía aviación y la belga contaba solamente con una cincuentena de aparatos aéreos. Entonces lo importante aquí era pues lo que les digo en estos momentos, la aviación. ¿Por qué? Porque tanto Holanda como Bélgica como Francia e Inglaterra tenían en ese momento, esos 3 países, 136 divisiones de ejército. Contra los alemanes que tenían en aquel momento 135. Es decir, por una división ganaban los occidentales. En artillería y en carros de combate, es decir, los llamados tanques, la igualdad también era casi total, con una cierta ventaja para los occidentales. Los franceses tenían más cañones que los alemanes, igual cantidad de soldados. ¿Dónde radicó el triunfo de los alemanes en ese aspecto? Radicó en la ventaja aérea. Por eso le dije hace un momento, los holandeses y la versión holandesa prácticamente no era tenida en cuenta, y la holandesa y la belga solamente tenía una cincuentena de aparatos. Es decir, que Francia tuvo que prácticamente enfrentarse sola con sus aparatos aéreos contra la poderosa Luftwaffe alemana, que prácticamente demolió todas las defensas franco-inglesas estacionadas en territorio francés y que prácticamente determinó los avances alemanes. Además, los alemanes habían creado una táctica de guerra, la llamada guerra relámpago, que dio todos los efectos deseados, ¿no? Entonces vamos a ver pues que la ventaja de los alemanes en el caso de la táctica y del espacio aéreo fue fundamental, ¿no? No se olviden, esa guerra de movimientos tan rápida que los alemanes ya habían desarrollado, la llamada guerra del Relámpago, la Blitzkrieg, y la cuña blindada que rompió el frente de los aliados. Hay que resaltar pues también hechos importantes, ¿no? Por ejemplo, la toma del fuerte Ebenimel por parte de las tropas alemanas en Bélgica y el ataque a la llamada línea Maginot. La línea Maginot francesa, construida pues en los años 20 y 30, sobre todo en los años 30, ¿no? Por ese célebre ministro de guerra francés, Eugène Maginot, ¿no? Les demoró 10 años construirla a los franceses. A los alemanes les costó 10 días tomarla, ¿no? Es decir, no atacaron directamente la línea del frente, sino por sus flancos, ¿no? Prácticamente atacando a los belgas en un territorio conocido como las Ardenas, ¿no? Las Ardenas de Bélgica, ese bosque seccional que sería después escenario de otra batalla en el 44 y 45, ¿no? De importancia capital para aquel tiempo de la guerra, ¿no? Bueno, entonces al momento que ocurrían estos avances alemanes,
espectaculares por el frente occidental, ocurrió una crisis grande en Inglaterra. El primer ministro Neville Chamberlain renunció al cargo. Entonces tomó pues el cargo de primer ministro de emergencia el anterior lord del almirantazgo británico, el señor Sir Winston Churchill, como primer ministro de Inglaterra. Entonces, él en su primer discurso dijo lo siguiente: yo no le prometo nada al pueblo, solamente sangre, sudor y lágrimas. Acá tenemos que resistir mucho esta guerra larga. Y de verdaderamente lo fue, ¿no? Entonces vamos a ver pues que Alemania ocupa pues París el 14 de junio y el día 22 de junio los franceses se rinden. Se rindieron y firmaron la rendición en el mismo vagón del ferrocarril donde en el año 18 los alemanes habían firmado la rendición de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Algo interesante. Hitler les hizo eso, firmar allí para que fuera todo un símbolo, ¿no? Para que todo el mundo viera eso, ¿no? Y los franceses también tuvieron problemas muy grandes durante la invasión alemana, ¿no? El presidente dejó el cargo, ¿no? Edward Daladier, y entonces tomó la presidencia Albert Lebrun, si no me equivoco, y después lo toma el ejército también, ¿no? El general Weygand toma el poder, ¿no? Toma el poder del ejército, el mando del ejército, ante la retirada de las tropas francesas, ¿no? Vamos a ver pues que Italia también, viendo pues este avance espectacular de los alemanes, le declara la guerra a Italia, le declara la guerra a Francia en junio 10 de 1940 y comienza a atacar por el sur del país también, ¿no? Bueno, entonces pues vamos a ver que los alemanes ocupan el país, pero solamente la mitad de ella, la mitad norteña, ¿no? La mitad ocupada por el ejército alemán. La otra mitad era un país llamado la Francia Libre, ¿no? Que tenía su capital en la ciudad de Vichy, por eso se le llama la Francia de Vichy, cuyo primer presidente y único mandatario fue el general del ejército francés Henri Pétain. Este gobierno, la Francia de Vichy, al no tener pues manera pues de poder subsistir, lo único que hizo fue pegarse a Alemania, no le quedaba otra cosa, ¿no? Por eso tuvo roces con los ingleses, sobre todo en el caso de el hundimiento de los acorazados franceses en el puerto de Mers-el-Kebir el 5 de julio de 1940, ¿no? Para que no cayeran en manos de los alemanes, ¿no? Y los ingleses pues los atacaron, ¿no? Entonces vamos a observar pues que con esta derrota, se podría decir, del llamado Frente Occidental, y Alemania estaba ocupando ya prácticamente casi toda Europa, los alemanes inician el ataque a Inglaterra, la llamada Operación León Marino, ¿no? No se olvide, así es el nombre convencional. Operación León Marino, la ocupación de Inglaterra. Pero el problema era que los alemanes no tenían suficientes barcos de transporte ni tampoco suficientes embarcaciones para poder llevar todo el ejército y su material de guerra para la invasión de Inglaterra. No podían. Entonces, en el año, me parece, 1066, ojo, en el año 1066, ¿en cuántos años y siglos? Los normandos invadieron Inglaterra bajo el mando de su rey Guillermo el Conquistador, en el año 1066. Pusieron fin al gobierno anglosajón, se mezclaron con ese gobierno también y formaron pues la denominada Anglaterra, o Inglaterra, ¿no? Los normandos. Hitler quería hacer lo mismo, quería invadir Inglaterra, pero no tenía suficientes barcos de transporte para llevar sus tropas o su material. Así que solamente se dedicó a atacarla por el aire y se dio la batalla aérea de Inglaterra. La batalla aérea de Inglaterra. Entonces, la batalla aérea de Inglaterra comienza pues cuando comienza a partir de julio de 1940 y terminará, según unos entendidos, entre
hay que ser sinceros, no todos los días ni todos los meses hubo ataque, ¿no? Fue intervalos también. Algunas opiniones de algunos teóricos dicen que solamente duró unas semanas nada más, ¿no? Entonces, la aviación de guerra alemana, la Luftwaffe, o la Luftwaffe, inició su ataque con sus cazas bombarderos y cazabombarderos a las ciudades inglesas. No estamos hablando pues de la capital, Londres, después está Coventry, Sheffield, Southampton, Birmingham, Glasgow, Edimburgo y otras ciudades escocesas e inglesas. No se olvide que Gran Bretaña es la unión de 3 países, ¿no? Pues Inglaterra, Escocia, Gales y Irlanda del Norte, 4 países. Entonces, los alemanes pues fracasan en ese intento de destrucción de las ciudades inglesas y del material, de la industria de guerra y de la industria inglesa. ¿Por qué? Porque por aquel tiempo los ingleses habían descubierto la presencia a distancia de los aviones alemanes. Qué interesante. ¿Cómo le pusieron el nombre de ese aparatito? Radar. El radar te permite la detección de los aparatos aéreos que están ya llegando hacia tus cielos cercanos con ondas electromagnéticas que están en el aire. Igual como tú tienes tu celular y llega la señal a tu celular, igualito pues. Ellos conocieron e inventaron el radar por aquella fecha. Qué momento tan oportuno de tener un descubrimiento tan importante y tan decisivo. El radar lo tenían los ingleses. Aparte de eso, aislaron la mina magnética alemana, la descubrieron, perdieron buques, perdieron también mucho infraestructura por las bombas, pero supieron la aleación de las bombas y cambiaron la aleación de sus industrias o de sus buques de guerra, ¿no? La aleación y el aislamiento de la mina magnética, no se olviden, pobres, eso es muy importante también. Entonces, ¿qué más pasó para determinar el triunfo de los ingleses sobre los alemanes? ¿Cuál fue? La Royal Air Force, es decir, la RAF inglesa, la Royal Air Force de Inglaterra, ¿qué hizo? Le dio preponderancia hacia sus cazas. Los cazas, los aviones más ligeros, los Spitfire, los Hurricane ingleses, fueron enormemente superiores a los aviones alemanes. Los pilotos extraordinarios, pero sobre todo eran ligeros los aviones, podían ser maniobrables y podían atacar en vuelos aéreos a los aviones alemanes. Los alemanes utilizaron más pesados aviones, los cazabombarderos y los bombarderos. Pero hay que tener en cuenta también que los alemanes tuvieron excelentísimos pilotos y también sus aviones puntuales como el Messerschmitt, como el M y el Henkel, ¿no? Que eran prácticamente una artillería volante, ¿no? Y bombardeaban, sobre todo el bombardeo en picado, ¿no? El avión caía y luego bombardeaba y después levantaba vuelo, ¿no? No se olvide que la artillería antiaérea inglesa también se perfeccionó mucho por aquel tiempo, que después los alemanes incluso corrían de una manera singular. Entonces, con todos estos parámetros, Alemania pues pierde la batalla aérea, la batalla antiaérea. Lo minimiza, ¿no? Dice, los ingleses son anglosajones, nosotros somos sajones, es decir, son nuestros primos, pero con nuestros primos ya es un rival de temer. En parte tenía razón, en buena parte tenía razón de ello. Inglaterra no iba a intervenir tanto en la guerra porque no tenía mucho peso militar para aquel momento. Pero acá viene el problema ya en Europa. Mientras los alemanes se habían ido a conquistar en el frente occidental, los rusos, inteligentísimos pues, por su inteligencia nacional, ¿qué hicieron? Le dijeron a su primer ministro, mira Stalin, este se está yendo a atacar, va a atacar todo Occidente y va a ocupar todo Occidente y le va a salir como inmensa zona de reserva de material de guerra y de hombres, y nos va a atacar un día a nosotros, vas a ver. Así que tú andas expandiéndote por lo poco nomás. Y eso fue lo que hizo Stalin con su país, la Unión Soviética. Ya había ocupado Polonia, la mitad, había ocupado unas cuantas partes de Finlandia y comenzó a tomar los de diversos países cercanos como Lituania, Letonia y Estonia, los países bálticos, los ocupó. Y después comenzó a atacar por su parte sur-oeste. Y ahí encontró problemas territoriales con un país llamado Rumania. Para junio
de 1940, Rumania y la Unión Soviética ya tenían problemas territoriales. La Unión Soviética había invadido la zona de Besarabia, Moldavia, Rutenia septentrional. Entonces, en estos territorios ya tenían problemas, sobre todo en este territorio, Besarabia. Los rumanos, que eran aliados de los alemanes, su primer ministro, el señor Ion Antonescu, era aliado de Hitler, entonces solicitó la ayuda alemana, ¿no? Entonces Hitler mandó a su ministro de Relaciones Exteriores, el señor Joachim von Ribbentrop, a Moscú a hablar con los dirigentes soviéticos. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué están invadiendo el territorio de este país? ¿Qué está sucediendo acá? Yo voy a saltar, yo soy su amigo. Entonces el primer ministro soviético, José Stalin, mandó también a su ministro de Relaciones Exteriores, el señor Michailasi Scriabin, más conocido como Michailasi Molotov, a Berlín para hablar con los dirigentes nazis y con el mismo Hitler. Esto está pasando, acá hay problemas territoriales, acá hay también eslavos, tenemos que reorientarlos al país y por eso hemos invadido el territorio. Entonces hubo una guerra diplomática. Entonces, para el otoño de 1940, entre los meses de octubre y noviembre de aquel año, ya las relaciones entre Moscú y Berlín se habían puesto tirantes ya se presagiaba el comienzo de una guerra. Entonces la inteligencia rusa ya estaba pues alertada. Mira, compadre, le dijo a su presidente, mira Stalin, mira señor presidente, usted va a tener que hacer esto ahorita mismo ya, va a tener que trasladar todas sus industrias de Occidente, de la región de Bielorrusia, de Moldavia, de Ucrania sobre todo, y del centro federado de Rusia, de las grandes ciudades rusas, va a tener que trasladarlos hacia el oriente, porque se espera una invasión. Y eso fue lo que pasó, jóvenes. Aquí me lo indica el libro como siguiente tema, ¿no? Ya los espías que trabajaban para los aliados, sobre todo para Rusia, habían alertado de eso, principalmente el famoso espía de la guerra, el señor Richard Sorge, que trabajaban como agregado cultural o militar, perdón, de la embajada alemana en Tokio. Le había mandado la clave cifrada a los secreto encriptada a los soviéticos. La invasión va a ser el 20 de junio, se había dicho ya en enero del 41. Entonces, los alemanes van a atacar el país en junio 20 de 1942. Falló por 2 días, la invasión fue el 22. Entonces, vamos a conocer esto como la Operación Barbarroja. La Operación Barbarroja fue el ataque a la Unión Soviética. ¿Cuándo comenzó? La madrugada del 22 de junio de 1941. El pacto de no agresión fue violado escandalosamente aquel día. Los alemanes, para atacar mejor a ese país inmenso del oriente de Europa, potencia mundial en aquel tiempo, dividieron sus fuerzas en 3 sectores: norte, centro y sur. En el norte tenían el objetivo ideológico, ¿cuál era? Tomar la ciudad de Leningrado. En el centro tenían el objetivo político, tomar la capital, Moscú. Y en el sur tenían el objetivo económico, tomar la zona de Kiev, capital de Ucrania. Ese era su objetivo para aquel año. Ahí está, Leningrado. Esta ciudad se llama ahorita San Petersburgo, ¿no? En aquel tiempo se llamaba Leningrado, en honor a Lenin, el jefe máximo de la Revolución Soviética de 1917, que hemos visto anteriormente en clases pasadas. Entonces, los alemanes comenzaron su avance por territorio ruso, ¿no? Acá la información me lo dice de manera genérica, ¿no? Fueron ciudades tras otras, ¿no? La batalla de la frontera duró prácticamente una semana, ¿no? Después tomaron Brest, Presnitovsk, Minsk, Vitebsk y Smolensk. Smolensk caería el 9 de julio del 41, ya estaban a 200 kilómetros de Moscú. Por el sur, entonces, ellos se invadieron Moldavia, Rutenia subcarpática y luego Ucrania. Entonces, su objetivo era pues tomar las grandes zonas industriales de la cuenca del río Donetsk y del río Dnieper, tomar la zona, las centrales hidroeléctricas y las grandes represas del Dniuna y del Dnieper, ¿no?
al mismo tiempo también de tomar la gran zona cerealera de Ucrania. No se olvide, joven, que ese sector llamado Ucrania es la zona más productiva del mundo, junto con la pampa húmeda argentina y el Valle de Colorado en Estados Unidos. Son las tres zonas que producen en el mundo mejor. Entonces, esa zona era codiciada pues por los alemanes, que desviaron sus ejércitos del centro para pasarlos pues para ocupar Ucrania. Por el norte ya habían ocupado los 3 estados bálticos y estaban llegando a Leningrado, poniendo sitio a la ciudad. Entonces, jovencitos, esto sería a grandes rasgos lo que sería el desarrollo de la guerra. Estamos hablando del año 41. La tarea para ustedes va a ser que usted me confeccione un mapa y lo presente como tarea acerca de esta primera etapa de la guerra en el frente oriental, ¿ya? Y me mencione en una media hoja por qué los alemanes fracasan en su objetivo de tomar Moscú, que vamos a ver la próxima semana en el desarrollo de la clase. Eso sería todo, jóvenes. Muchas gracias. Permiso.